Segundo bloque de programa, el próximo 9 de agosto se votarán por primera vez los 43 parlamentarios argentinos al Mercosur. Paraguay, hasta ahora, es el único país que ya eligió a sus parlamentarios, fue en el 2008. Y desde el 2008 a la fecha llevan gastados 9 millones de dólares en sueldos y en mantener toda la estructura. Y Argentina, después del 25 de octubre, será el segundo país en contar con parlamentarios para el Mercosur. Dante Caputo, ex canciller de Raúl Alfonsín, planteó que el Parlasur es un invento para repartir puestos. Totalmente de acuerdo, porque esta estructura del Parlasur genera gastos, no agrega valor a la actividad económica, es un despilfarro de recursos y por eso yo no voy a acompañar esta iniciativa con mi voto. Es decir, voy a votar en blanco porque no quiero apoyar este dislate que implica generar más gastos para mantener estructuras improductivas que representan un peso justamente para quienes producen. Marcelo Losarte, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación al programa nuevamente. Bueno, ¿cómo está el tema frutícola? Complicado, una crisis que muchos la han calificado como la tormenta perfecta. Sí, la verdad que seguramente recordarás que en diciembre del año pasado hicimos una conferencia de prensa, presentamos un informe con la proyección de lo que nosotros estábamos viendo en ese momento. La realidad fue un poco más dura que lo que habíamos planteado. Sí alcanzamos a decir, entre las cosas que mostramos allí, fue que teníamos algunas dudas con respecto a que toda la cosecha pudiera llegar a levantarse y lamentablemente, como digo, la realidad nos dio la razón. Un año donde estuvo todo. Venimos con un problema estructural, es decir, nosotros venimos con el problema estructural de pérdida de competitividad donde la actividad ya no es rentable. ¿Cuáles son esos factores que atentan contra la competitividad para quienes no están en el tema? La síntesis la podríamos plantear en términos de esta es una actividad exportadora, por lo tanto, si el tipo de cambio real no nos permite salir al mercado, al mundo, a vender a precios a los que el mercado esté dispuesto a pagar y ese precio resulta superior a los costos que tenemos, ahí tenemos la dificultad. Los precios en el mercado internacional en dólares han venido creciendo, salvo el año pasado y lo que fue gran parte de esta temporada, pero el tema está en que los costos en dólares fueron creciendo mucho más que los precios y con un tipo de cambio con muy poca movilidad y costos que crecieron 30-35%, el sector viene perdiendo competitividad, viene perdiendo rentabilidad. El problema hoy está en que la fruticultura no es rentable y Argentina es el único país en el mundo que produciendo y vendiendo manzanas y peras pierde plata. Claro, yo los otros días comentaba que Nueva Zelanda mejoró el retorno por caja exportada, que está batiendo récords en lo que es la producción de manzanas. Chile está compitiendo cada vez con más fuerza en Brasil, ¿no? Así es. Así. Chile nos está quitando el mercado en Brasil, Brasil está importando cada vez más fruta de Europa. Cuestiones que tienen una parte de lógica y otra cuestión ilógica, como por ejemplo que a un importador brasilero le resulta más barato traer fruta de Europa con un contenedor que venía vacío. Hoy puede venir con pera europea y le sale más barato que llevar en un camión la fruta de la región a cualquier parte de Brasil. Ese es el problema que nosotros tenemos estructural de fondo. A eso se sumaron dificultades puntuales, como por ejemplo la crisis entre Rusia y Europa, que hizo que hubiera más stock de fruta al principio de la temporada. En Europa. En Europa. Claro. Recordemos que el hemisferio sur alimenta al hemisferio norte. Si cuando el hemisferio norte tiene mucha fruta, vale menos la fruta del hemisferio sur. Y ahí te encontrás con Sudáfrica y Chile, que tienen posibilidades de vender mucho más barato que nosotros, y eso les permite ser rentables, y a los exportadores argentinos les resulta imposible vender en el mercado al precio que necesitarían para ser rentables. Hoy se está hablando que la actividad está perdiendo por la exportación, particularmente a ultramar, entre 3 y 4 dólares por caja. Esto es una pérdida proyectada al final del año de aproximadamente unos 220 millones de dólares. ¿Cuánto está recibiendo hoy, estimativamente o en promedio, un productor que le vende su fruta a una empresa, a un galpón de empaque? Hoy por hoy tenés distintas, varía mucho en función de la calidad, de la variedad, claro. Pero hoy puede estar entre
el peso, entre el peso, los 2 pesos, 2 pesos con 50, dependiendo un poco, como te decía, la calidad, la variedad y la modalidad en la que compra cada uno. Claro. Que también para el productor representa un precio que no le permite... No le permite... Hoy está perdido... Mira, yo te diré que en esta crisis hemos visto algo que no se había visto nunca, que es toda la actividad estuvo de acuerdo en un mismo diagnóstico y en la necesidad del mismo tipo de medidas. Ya en diciembre, la Federación de Productores, la industria del jugo, CAFI, las 2 provincias, Neuquén y Río Negro, pudimos elaborar un documento donde plasmábamos cuál era la dificultad que tenía la fruticultura y cuáles eran las medidas que se necesitaban. Se hicieron una serie de reuniones, hubo algunos acuerdos previos, algunos se pudieron cumplir, otros no se cumplieron, pero indudablemente no está resuelto el problema, va a haber serias dificultades para poder llegar a la temporada que viene y lo peor de todo es que estamos viendo un valle absolutamente cambiado, claro, con muchas dudas con respecto a cómo va a ser en el futuro. Uno en el valle hoy está viendo, dependiendo la zona, cuanto más al este te vas, estás viendo más dificultades en pequeños y medianos empaques, en productores. Por suerte ahí hay una cultura de muchos emprendedores y por lo tanto hay mucha fuerza. Tenés en la región de Allen, donde vos cada vez ves más plantas de petróleo a la orilla de la ruta, entonces ahí empieza a aparecer un poco cuán atractivo es seguir produciendo manzanas y peras, más en la zona de Chipoleti, donde las extensiones también de pequeños y medianos productores empieza a desaparecer cada vez más. El valle indudablemente va cambiando mucho, cada vez hay el que puede encara alguna otra actividad, estamos viendo cada vez más criaderos de cerdo, incluso ayer me hablaban de un productor que está intentando hacer granada, buscando alternativas, feedlot, alternativas de aquellos que todavía tienen el resto como para encarar otra actividad. Claro. Pero también estamos viendo muchas hectáreas abandonadas que realmente nos preocupan desde el punto de vista social primero y económico y sanitario, por supuesto, para la actividad, ¿no? ¿Cuánta fruta aproximadamente quedó sin cosechar en esta temporada? Quedaron aproximadamente 350 millones de kilos, de los cuales 150 fueron como consecuencia del granizo, de la tormenta de granizo, y 200 millones de kilos es la estimación que todas las entidades que estamos en la fruticultura tenemos. Esos 200 millones de kilos no se pudieron cosechar porque el precio al cual, o que se podía obtener por esa fruta, era inferior a la actividad solamente de cosecharla. Claro. Entonces sí, quedó mucha fruta en la planta. Esto ya lo habíamos anticipado nosotros en la temporada y habíamos propuesto como región una iniciativa que hubiera resuelto esta cuestión, que era un fondo que permitiera subsidiar la fruta que iba a industria. Eso nos permitía que se cosechara toda la fruta que estaba en planta, que hubiera más mano de obra ocupada y que evitáramos un problema sanitario como lo que significa que haya mucha fruta todavía en las plantas. Eso lamentablemente no lo logramos. No logramos eso, tampoco logramos un fondo que se había acordado, que era un fondo de incentivo o de recupero para la fruta que se exportaba a ultramar, que se sabía que se iban a perder estos 3-4 dólares. Eso no pasó. ¿Y ese fondo en principio iba a estar conformado con el aporte de...? Eso iba a ser un aporte del gobierno nacional que iba a ir directamente al dueño de la fruta, digamos. El compromiso del sector era ese monto se recibe y va directamente, porque puede haber trazabilidad, al dueño de esa fruta que se exportó. ¿Y eso no se concretó? Eso no se concretó. Sí, tenemos que ser justos y decir que hubo una medida que fue realmente de alto impacto, muy positiva, como fue el diferimiento de aportes y contribuciones, que permitió que el Valle pudiera hacer, pudiera postergar hasta agosto. Ahora estamos pidiendo que se amplíe hasta enero del año que viene, el pago de aportes y contribuciones, porque eso significó un monto muy importante. Entre el gobierno habla de 1.000 millones, nosotros creemos que un poquito menos, pero no importa, eso es una medida realmente muy importante. Ojalá se tome la decisión de ampliarlo hasta enero, pero si eso no hubiera ocurrido, realmente el Valle hubiera visto más casos de empresas, probablemente con convocatoria de acreedores y productores también con la imposibilidad de seguir funcionando, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la devaluación que viene sufriendo el real? Muy grande. El impacto es muy grande. A ver, Brasil este año, cuando empezamos el año, todos veíamos la tormenta en Europa, en el hemisferio norte, en Rusia, en la Unión Europea,
Y muchos pensaron que Brasil podía llegar a ser, si bien no iba a poder absorber toda esa fruta, podía llegar a ser una puerta de salida para mitigar un poco el efecto de lo que pasaba en el hemisferio norte. Cuando Brasil pone esta limitación con el fundamento sanitario, que nosotros siempre creímos que fue un poco exagerado, ahí empezó a disminuir la exportación a Brasil y ahora la devaluación agrava un poco más ese panorama por dos cuestiones. Primero, porque hay importadores que dicen: me interesaría comprar esa fruta que teníamos previsto comprar, pero no sé cuál va a ser el precio que en definitiva yo voy a poder pagar, porque tampoco sé cuánto me cuesta en reales esos dólares que habíamos acordado. Deberemos sentarnos a renegociar ese precio pactado en su momento. Lo segundo es una gran incertidumbre. Incluso el consumo mismo en Brasil está disminuyendo por la misma crisis que está viviendo económica y política que está viviendo Brasil. Nos preocupa mucho cuando escuchamos en estos días analistas políticos plantear frases del estilo: todavía no hemos visto lo peor de la crisis política de Brasil, y por lo tanto las variables macroeconómicas también seguramente van a ir cambiando. Entonces esto lleva a esos dos efectos. Primero, algunos que querían cargar fruta, importadores que dijeron vamos a esperar un poco, y otros que están dispuestos a cargar, pero renegociando los precios por la incertidumbre que le genera el tipo de cambio. ¿Qué porcentaje de las exportaciones del Valle van a Brasil? Varían un poco dependiendo del año, pero oscilan entre el 25 y 32% de las exportaciones. Es un mercado emblemático para la región por varias cuestiones. La primera es el único mercado importante al que se exporta a lo largo de todo el año. De enero a diciembre se exporta siempre a Brasil, el hemisferio norte solo en el primer semestre. Y la segunda es que es un mercado al que llegan pequeños y medianos exportadores, por una cuestión de proximidad, logística y de relaciones de varios años, ¿no? Y lo que va a Brasil en el segundo semestre es significativo, ¿no? Sí, es muy importante. Hoy también esa es una cuestión que nos preocupa. Estamos viendo mucho stock de fruta en frío. Obviamente eso es producto de una velocidad de ventas menor, menor cantidad de exportaciones a Brasil. Hoy por hoy la caída en las exportaciones ronda el 32%, lo cual es mucho. Estamos hablando de un tercio. Sí, a Brasil. En general hay un tercio de caída de las exportaciones. Y la verdad es que nos preocupa porque vamos a ver cómo terminamos a fin de año con esa fruta, ¿no? Comentábamos antes de comenzar el programa de un artículo que apareció en el Suplemento Económico de la Nación el domingo pasado sobre cómo se está afectando el federalismo productivo, y algunos datos que son sumamente preocupantes. Por ejemplo, la industria frigorífica, yendo a otro rubro que es emblemático del argentino, cerraron 138 empresas. 21.000 personas quedaron sin trabajo. Hemos visto imágenes de miles de litros de leche tirados a la ruta, así como hemos visto también manzanas y peras. El azúcar, todo lo que es la producción azucarera está complicada. La producción vitivinícola también está complicada, que afecta a la zona. Es decir, de las economías regionales no se salva nada. No, porque la mayoría de las actividades tienen el mismo problema que nosotros, y los costos crecieron mucho más que los precios, y por lo tanto pudieron aguantar 1 o 2 años, pero ya resulta absolutamente imposible. Un tema importante es que hace 1 año y medio nos juntamos varias actividades: olivícola, citrícola, manzanas y peras, cerezas, y llegamos a la conclusión de que estos sectores representamos 3,4 veces la cantidad de mano de obra que ocupa la industria automotriz. Y sin embargo, lamentablemente no tenemos el mismo impacto en la agenda de toma de decisiones. Este año creo que el sector de manzanas y peras siempre nos criticamos a nosotros mismos en cuanto a que nos faltó instalar el tema en la opinión pública. Creo que esta vez lo hemos logrado. Yo creo que hoy no cabe duda. Tengo una anécdota muy cortita que en una gestión que estábamos haciendo en la aduana, en el ascensor, el cafetero del edificio de la aduana, cuando nos preguntó de dónde éramos, nos dice: ustedes son de Río Negro, ustedes están muertos con la manzana y la pera. Si ya todo el mundo tiene en la opinión pública tiene mayor conciencia y conoce que el problema de la manzana y la pera realmente es muy complejo. Marcelo, como para terminar, 2 o 3 medidas concretas para revertir la situación del sector y que las economías regionales vuelvan a crecer, exportar y generar empleo. Al principio decíamos, el problema es pérdida de competitividad en una actividad exportadora. Entonces lo que necesitamos es un tipo de cambio real más alto. ¿Qué significa?
Un camino es el nominal, pero sabemos que dentro de este modelo no funciona y por lo tanto no lo reclamamos tampoco, pero sí un tipo de cambio real, por ejemplo, aumentando los reintegros, eliminando las retenciones, volviendo a instalar los reembolsos por puertos patagónicos, generando un financiamiento a tasa especial en todo el sistema. Lamentablemente hemos visto que el sistema financiero se asustó en el sector frutícola y se retiró. Sí. Necesitamos volver a tener este financiamiento a tasas subsidiadas y con plazos más largos. Hoy cualquier inversión es inviable desde el punto de vista de la tasa y del plazo. El tema es que con esta inflación es imposible tener crédito accesible, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahí es donde nosotros necesitamos bajar la carga tributaria, necesitamos un Estado ágil, con menores costos, con mayor eficiencia para poder exportar más rápido y a menor costo. Todo eso repercute en mejorar la fórmula económica de la actividad. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por invitarnos y por tener siempre en tu agenda los problemas de la fruticultura. Es nuestra obligación. Gracias. Pausa, en el próximo bloque el segmento de novedades empresariales. Ya venimos. Auspicia este programa. Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.